Periodismo del Congreso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso y el análisis, nuestro programa para ir a fondo con todos los temas que se van presentando aquí en la Cámara, sobre todo cuando hay comisiones, sobre todo cuando hay entrada de proyectos y sobre todo cuando hay una una sesión pendiente para la semana que viene con muchos de los temas que ya hemos evaluado aquí, los hemos contado, pero siempre hay algún cambio, alguna modificación. Y claro está, con toda la coyuntura que necesita saber para poder poner en contexto los temas que aquí se tratan, de nuestra agenda legislativa, ni más ni menos que los que marcan nuestra vida, ¿sí? ¿Por dónde pasa la vida? Hola, Jazmín Bugliorini, ¿cómo va? Me gusta la pregunta, profunda. Sí, vengo así como con una densidad importante, pero porque está muy bien. No, Queremos saber por dónde pasa la vida acá en Diputados. Bueno, hay muchos temas en Diputados. Me parece que el martes viene la sesión, pero antes, el lunes, vamos a tener una jornada de comisiones varias. Todavía no están confirmadas. A lo largo del día me parece que ya van a ir apareciendo en la agenda oficial de la Cámara. ¿Qué dice David Cayón? Bien, ¿cómo les va? Bien, el hombre de la radio y la pluma. Y la tele ahora, una maravilla, tiene todos los medios. Sí, soy un multimedio. Es un multimedio caminando, unos cuantos compañeros nuestros lo son, así el multitrabajo abunda. Claro, David, tranquila por ahora en la campaña, después de los actos del fin de semana, de alguna cuestión de reclamos, va y viene, los precios como dominante de la jornada. Sí, en lo que tiene que ver con el oficialismo está todo puesto en la discusión sobre los precios y aparte hay que tener en cuenta que ya muchos actos de gobierno no se pueden hacer con los candidatos, claro, por la ley. Este fin de semana lo que vamos a ver, en lo que viene este fin de semana que viene, que van a empezar las recorridas en las provincias, sí, porque sí, obviamente está la discusión no solo de los diputados que se van a renovar, sino de los senadores que se van a renovar. Pero lo que va a pasar con esta campaña, por lo menos como la vienen planeando tanto el oficialismo como la oposición, algo muy similar a lo que sucedió con la campaña de las PASO, que se va a ir intensificando a medida que nos vayamos acercando a la fecha. A partir de noviembre, esos 14 días que te separan desde el principio de noviembre hasta el día que hay que ir a votar, ahí vas a tener una campaña mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no quieren en ninguno de los dos... en ninguno del oficialismo y de la oposición quieren cansar al electorado. No, claro. Entonces, el electorado está muy susceptible, estamos empezando a salir de la pandemia y frente a eso lo que buscan es, bueno, que la gente empiece a disfrutar un poco de esta salida de pandemia antes que lo bombardeemos con la campaña que termina agotando si se hace muy temprano. En verdad, porque sí, uno escucha un programa de radio y es todo momento porque son minutos agregados a lo que era la tanda habitual. Por lo tanto, se torna difícil. O ves la tele y aparecen los spots, aunque son muchos muy lindos, la mayoría creativos. Son bien creativos. Uno piensa que después de tantos años que es nuevo se puede poner, pero siguen dando una vueltita de rosca y están, al menos son agradables visualmente y no el candidato hablando y hablando en un tono así como muy para arriba. Por ahí lo que vamos a ver seguramente intimista, ¿no? en esta campaña vamos a ver muchas más propuestas de las que vimos en las campañas de las PASO. En las PASO, en el caso de la oposición, en muchas provincias tenían internas, con lo cual la discusión estaba dada sobre qué ofrecía uno u otro del mismo frente electoral. Ahora van a tener que competir con propuestas. Y más debate, ¿no? Porque ya hubo un debate de los candidatos porteños, hoy hay un debate de los candidatos bonaerenses, que eso tampoco lo querían hacer antes de la PASO. Primero querían definir los candidatos para después ir al debate. Bueno, ahora ya se están abriendo los debates, al menos de los distritos más importantes en tamaño o de la provincia de Buenos Aires, pero cada provincia también está haciendo sus debates con sus candidatos, así que eso está bueno.
Sí, seguro, que los conozcan, que pueden tener ese... Sí, porque es el momento en donde están todos y en donde todos tienen el mismo tiempo. Sobre todo, por lo tanto hay que acercarse. Claro. Esa es la forma que tenemos, no solamente poner el sobre adentro de la urna, sino acercarse, preguntar, conocerlo, sobre todo que en las provincias es diferente, acá en las ciudades grandes, por ahí estamos todos demasiado sin un minuto libre. El corte del mediodía en las provincias hace que, bueno, uno pueda activar un poco, corta también el candidato, así que no sé lo que estoy diciendo. Cortamos todo. Pero sí es importante poder acercarse. Y hay un montón de vías de comunicación. Están las redes sociales, y si no, los mails, y si no, el teléfono. No hay justificativo para no acercarse al legislador que a uno le corresponde, que uno no sabe ni el nombre del representante de su distrito. No, forma parte de la responsabilidad cívica de cada uno. También estaría bueno que avance una vez por todas el proyecto de ley que obliga a... ¿Ficha limpia? No, a los candidatos a diputados y a senadores a tener un debate público como existe para los presidentes. Claro. Exacto. Porque por más que algunos programas de televisión pueden armar un debate, no necesariamente es lo que uno espera de un debate público de los candidatos. Es un programa de televisión, con tiempos de televisión, con un formato televisivo, entonces es diferente. Si avanza ese proyecto de ley, lo que uno tendría es no solo los debates de los presidentes, que a mí me parece súper importante, sino también de los diputados, que son quienes van a hacer las leyes que van a regir la vida de todos nosotros a partir de que ellos asuman. Tal cual, por eso. Lo importante es tener ida y vuelta, contacto, y nada mejor que estos días para poder hacerlo, porque ellos están receptivos, justamente necesitando tu voto. Es el momento para poder... Vos me decís que estás desencantada. Bueno, no, si estás mirando este canal, no, porque querés saber un poco más, si querés profundizar, y eso es muy bueno. Por lo tanto, vamos a estar hablando, y hace un momento nada más lo vimos en pantalla, un reportaje que dio el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, a CNN, y con la cantidad de puntos, los 10 puntos de acuerdo del Estado que él propuso, lo va a proponer de manera formal, un día después de las elecciones, dice, bien anticipado está este anuncio, en el cual, bueno, quieren llegar a un acuerdo en distintos temas. Ahí lo vemos a Sergio Massa, que estuvo charlando largo y tendido en esta entrevista para CNN. Agenda de acuerdos se le llama, los tenemos acá. En verdad, todos tienen que ver con... bueno, tenía acá, ahora lo vamos a repasar, en un ratito lo vamos a repasar punto por punto, pero acá... va para todos lados, todo lo que tenga que ver con educación, lo que tenga que ver con empleo, lo que tenga que ver con una economía productiva. Bueno, está absolutamente todo en estos 10 puntos. Sustentabilidad a largo plazo, con respecto sobre todo a la matriz de endeudamiento, que esto es un tema que lo ha hablado el presidente más de una vez. Acá tenemos bienes y recursos naturales como para poner en la balanza a la hora de considerar nuestra deuda. Bueno, matriz exportadora, potencia del sector agroindustrial. ¿Qué se pretende? Que se sienten todos a la mesa. Eso es lo que pretende el presidente de la Cámara, y por eso ha lanzado. Claro, han contestado distintos dirigentes, en general la oposición, a más bien o sí, más duros o menos. O más dudoso, pero han dicho no, o al menos no es el momento. Claro, no ahora. Claro, lo consideran una cosa medio electoralista y plantean que puede llegar a ser el abrazo del oso, ese famoso abrazo que te asfixia. Entonces dicen, nosotros no queremos cogobernar, no vamos a acordar ahora. Se pensaba que por ahí los más dialoguistas, como por ahí Horacio Rodríguez Larreta, iban a estar más abiertos, sobre todo porque Horacio Rodríguez Larreta en el coloquio de IDEA había planteado algo muy similar. Sin embargo, dijo que bueno, que no hay ningún diálogo concreto y demás, pero bueno, me parece que después vamos a ir repasando qué dijo cada uno. Bueno, después los vamos a ver, ¿sí? Ahora lo importante es hablar de otros proyectos que también tienen que ver con el presidente de la Cámara, porque es el puente al empleo, el dejar de cobrar planes de por sí y preparar al trabajador, a la trabajadora, a que esa transición entre el plan que reciba y el empleo que obtenga pueda ser
gradual se pueda mantener el plan y los empleadores puedan tener también beneficios a la hora de contratar gente con planes. Por eso mismo vamos a acompañar esta información con estas placas. Es un programa histórico, eso lo anticipan, que va a transformar la vida de ¿cuánto? 1 millón de personas que están en esta situación recibiendo distintos planes sociales. ¿Cuántos hay? Aproximadamente 10. Sí, 12, más o menos. Lo que pasa es que tenés que ir en todo sumando, el país, ¿no? Claro, lo que pasa es que cada ministerio tiene sus planes sociales. Claro. Entonces, la verdad es que está alrededor entre 9 y 11 millones de planes sociales. Por eso hubo mucho debate respecto a eso de cada gobierno, ¿no? De cuántos había antes del gobierno de Macri, cuánto terminaron habiendo cuando terminó el gobierno. Digo, fue un tema de debate y de discusión. ¿Qué gobierno amplió más los planes? Lo que sí es concreto es que es una necesidad y que ninguno lo puede sacar de golpe, ¿no? En eso están todos de acuerdo. Vamos a seguir avanzando en este programa Puente al Empleo, porque si hay una palabra que hoy por hoy se está usando y se está necesitando que se den certezas, es la que responde a la palabra trabajo. Tiene como objetivo principal transformar de manera gradual, con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal y de calidad. Porque sabemos que históricamente este grupo de personas, muchos ni siquiera conocen, aún en una edad adulta, lo que significa tener un empleo de calidad, tener aportes en la obra social, tener un seguro, tener vacaciones. No hay una gran cantidad médica de argentinos que no lo saben. Tener cobertura médica. Cobertura médica, tal cual. Sí. Bien, por lo tanto, los y las beneficiarias deberán capacitarse y completar cursos de formación en oficios, lo que les permitirá tener las herramientas y los conocimientos necesarios para poder salir adelante. ¿Qué propone este proyecto de ley? Capacitación. Básicamente en situaciones que antes tal vez las teníamos en la escuela. Hoy por hoy no, debido a la transformación educativa, sobre todo este grupo más vulnerable de personas, no logra muchas de ellas terminar el secundario. Por lo tanto, se les va a dar la posibilidad, y muchos el primario, eso ni hablar también, ¿no? Se les va a dar la posibilidad de aprender oficios. ¿Qué tienen las pymes? Y un alivio económico. Está pensado específicamente para darle un alivio fiscal, ¿verdad? Desde ese lugar es que las pymes pueden considerarse beneficiadas al contratar a este grupo de personas. Capacitación para empleados y empleadas. La capacitación es constante, no solamente previa a tener el trabajo. Y puente del plan social, el plan de empleo, es como el espíritu de este proyecto de ley que ha entrado. El ítem de capacitación es muy importante teniendo en cuenta de que muchas veces una persona quiere acceder a un trabajo formal y no cuenta con las herramientas del conocimiento para poder ingresar en ese segmento. Entonces, de esta manera, la capacitación le abre ese juego. Muy bien. Poneme, si podés, Dire, poneme la placa a pleno, así podemos hacer un mini de movimiento aquí en el escritorio. Dale. Las empresas que contraten nuevos trabajadores van a tener beneficios como la reducción de cargas sociales por 2 años. Esto es importante, interesante, ya que... Sí, eso lo que te hace también es que para aquella pyme que contrate estos nuevos trabajadores, la reducción de las cargas sociales le implica también una reducción del costo laboral en este proceso de salida de pandemia, en donde muchas empresas no trabajaron o trabajaron muy poco y empiezan con un número negativo, por decirlo de esa manera, en sus cuentas. O tienen deudas con la AFIP o les sale muy caro salir a contratar gente. Bueno, de esta manera le bajan los costos laborales. Perfecto. Entonces, por lo tanto, reducción de cargas sociales por 2 años. Sigamos. Los trabajadores podrán mantener su plan o prestación como complemento al salario durante 1 año. Esto significa que van a por primera vez tener la posibilidad de tener su programa alimentario, su AUH, de otra cantidad de planes y el trabajo formal. Por 1 año. El beneficio para las empresas es de 2 años, para los trabajadores durante 1 año. Permitirá a cada trabajador acceder, como les decíamos, a una obra social y a una ART. Cualquier problema y circunstancia, tal como lo viven los trabajadores formales,
en un porcentaje menor al que uno quisiera, ¿no? Porque el trabajo informal en este país es toda una pendiente muy, muy grande de revolución que se tiene que hacer. Pero por ahora esto es una muy buena idea para aquellos que necesitan este trabajo formal y están cobrando los planes. Y busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a todos los trabajadores. En definitiva, poder saber qué pueden hacer con su vida, poder planear y no estar... Y también como una cuestión cultural profunda, ¿no? Sí. Que los hijos vean a esa persona trabajando y entendiendo que su dignidad social pasa por ese trabajo y no por el cobro de un plan porque lo precisa. Pero no es solo el hecho de que trabajen, porque hay muchos planes que están ligados al trabajo. Sí. Sino que vea que el trabajo también tiene todas estas coberturas. Claro. Que no es, el trabajo no es la informalidad. Y el pesito para hoy, para el jornal y lo que alcance y la changa, no un compromiso. Es justo un tema, ¿no? Pero digo, eso de parte de las personas, ahora también de parte de lo que es el sistema laboral, que vea que hay vacaciones, que hay una obra social, que hay una RT, que existe el derecho a enfermarse. Digo, una persona que se enferma se tiene que quedar en su casa para recuperarse y que por eso no deja de percibir su salario. Digo, un montón de derechos que hacen al mundo laboral que la informalidad no lo tiene y que aquellas personas que crecen mirando y entendiendo que el trabajo es esa informalidad, lo desconocen. Lo desconoce, exactamente. Va a ser entonces un gran desafío cultural este punto. Ya vamos a ir charlándolo, ya vamos a ir hablando del tema, pero sí me parece que es algo muy vital y necesario para la Argentina de hoy, de la que está sumida en pobreza, la que tiene una inflación altísima, la que se está levantando después de la pandemia y millones de otros problemas que tenemos heredados y de ahora y de hoy y de la cuestión mundial también, pero es esto lo importante, que pueda aprender este grupo de personas, 1 millón de personas, 1 millón de argentinos a saber lo que es un empleo gracias a este proyecto. Creemos que lo van a votar, ¿no? La oposición está bastante de acuerdo con esto. Sí, yo creo que va a ser un debate que va a ser abierto y me parece que, porque también hubo movimientos sociales que también plantearon algunas discrepancias por ahí o algunos pedidos que me parece que ya se están dando respuestas desde el gobierno con una reunión que por ahí después cuenta más David, pero me parece que también hay otros proyectos en mente para eso. Les voy a contar el tema del proyecto de alcohol cero que ayer empezó tolerancia cero al alcohol es para conducir, que ayer empezó a debatirse en la Comisión de Transporte y que tiene un empuje también por parte del gobierno. El oficialismo, ¿se acuerdan? El exministro Mario Meoni era uno de los impulsores, ¿no? También que empujaba y bancaba este proyecto junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial también, que está impulsándolo con fuerza. Obviamente los familiares de víctimas fallecidas en accidentes viales. Así que vamos a ver algunos de los principales puntos que plantea este proyecto. Por arrancar, hay que recordar que la ley actual permite circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre y 0,2 plantea para motocicletas o ciclomotores. Hay lugares y provincias, hay ciudades también en donde ya rige la ley de alcohol cero. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, de Salta, en Tucumán, en Entre Ríos, en Jujuy, en Río Negro y Santa Cruz. También en otros países de la región como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, en donde ya decretaron este alcohol cero, esta tolerancia cero, que también pasaba algo que cuando es 0,5 daba mucha discusión a la hora del control. Claro. Porque es no, a ver, soplo de vuelta, no puede ser, si yo tomé solo... Digo, ¿es alcohol sí o no? Exactamente, punto. Es clarísimo. Entonces, porque el 0,5 prestaba a mi cuerpo por ahí, era media taza medio vaso de cerveza, capaz 2. En otro eran 2 vasos de vino, qué sé yo. Es como que muy difícil también de medir, entonces esto corta la discusión también a la hora del control. Bueno, el texto plantea, vamos a la siguiente placa, prisión de 2 hasta 5 años. Sí, el texto plantea prisión de 2 a 5 años e inhabilitación por 5 a 10 años al que por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causara la muerte. En el caso de fuga del conductor o que no asista a la víctima, la pena de prisión no podrá ser carcelable. O sea, plantea penas básicamente mucho más duras de las actuales, con lo cual lo que se busca con esto es
que haya más control también, ¿no? Exactamente. Cas, lo vemos en un rato y lo seguimos profundizando porque les vamos a contar qué pasó también ayer en la comisión, no solamente el proyecto, la comisión transporte y en qué quedó, en qué quedó después de estas discusiones en las que se manifestaba justamente lo que decía Jazmín, ese 0205 para motos es una cosa, para profesionales otra, entonces cuando hay distritos también que tienen alcohol cero y otros no. Vamos a hablar de todo eso dentro de un ratito. Ahora nuestra entrevista, la primera de la tarde con el diputado de la provincia de... Ay, diputado Ramón, ¿cómo le va? ¿Qué dice ahí esa galería, Qué belleza. ¿Cómo va? Hola Karen, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gustazo a vos, a los que están en la mesa y a los que ven el programa por esta hora de la tarde. Ay, la verdad que esta vez me agarraste en casa, así que, bueno, un poco más de relax por un ratito. Qué bueno, menos mal, porque lo hemos agarrado al diputado en este casi 2 años que llevamos de DTV, en esta nueva etapa, claro, siempre en ruta, siempre iba para algún lado y nos mostraba, de hecho, los parajes en los cuales estabas. Qué bueno. Bueno, pero José Luis, estar en casa es una cosa extraña en medio de la campaña, ¿no? O no, o al revés, porque hay que tomar contacto con el votante propio. No, muy poquito en casa. Es más, de hecho, acabo de llegar y no vengo de lugares tan satisfactorios como esos que por ahí nos encontramos en la ruta, porque vengo recorriendo la provincia en aquellos lugares en donde nuestra propuesta llega y son los que están más desprotegidos, más abandonados por el gobierno radical de mi provincia de Mendoza. Así que llego a mi casa en un ratito de relax y vuelvo nuevamente a tomar empuje para ir hacia esos lugares en donde desde hace 6 años el gobierno de la provincia de Mendoza va para un lado y todas estas miles de familias que conforman ese casi 44% de hermanos y hermanas mendocinos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La verdad que es un pequeño relax de casa, hay un problema muy delicado en mi provincia. Ya lo creo. ¿Podemos ahondar un poquito más? ¿Cuál es el reclamo fundamental? ¿Es las obras que no vinieron? ¿Es la atención que no se da? ¿Es salud, educación? ¿Cuál es el reclamo fundamental de esta zona que viste desprotegida o que la gente te ha contado que está en desacuerdo con el gobierno? Bueno, el gobierno de Mendoza ha propuesto en plena pandemia aumentar el valor del transporte de colectivo un 40%, la electricidad que se distribuye en los hogares un 43%, primero un 30%, después un 13%, y a 3 días que pasen las elecciones del 14 de noviembre ya planea una audiencia pública para aumentar otro porcentaje de la electricidad. El transporte público el 18 de noviembre también pretende el gobernador de Mendoza aumentar el transporte público otro porcentaje. ¿Cuánto está el boleto mínimo, José Luis? Para tener una idea aproximada. El boleto mínimo cuesta al pasajero 25 pesos. Es mucho. 25 pesos. Y se piensa aumentar en un porcentaje de alrededor del 30%, y los proveedores, que son 7 familias, dueños de los colectivos de Mendoza, quieren que se aumente un 45%. Es decir, son temas muy delicados. Y después hay un problema muy grave con la obra social de los empleados públicos de Mendoza, que está en una virtual quiebra, y nos encontramos en el día de hoy que el gobernador de Mendoza, en vez de hacerse asistir por la obra social de los empleados públicos de la provincia, que él sería el principal aportante, ha resuelto ir a operarse de una afección cardíaca que tiene a Buenos Aires y por fuera del sistema de salud de nuestra provincia. José Luis. Es decir, hay un tema muy delicado. Sí, se entiende. En tu caso, vos también cuando tenés alguna afección vas al hospital o al hospital público. ¿Tenés tus médicos de cabecera en el hospital público? No. En mi caso particular, yo tengo una obra social de mi familia desde hace muchos años y no utilizo el servicio público, no porque no quiera utilizarlo, sino porque la obra social es la que tenemos en la Cámara de Diputados, es decir, no utilizamos la OSEP. Claro. Pero acá la OSEP es la que agrupa a todos los empleados públicos de la provincia de Mendoza. Claro. Y eso te da la imagen de que el sistema de salud en mi provincia ha tenido una distribución de los ingresos y el actual presupuesto que se pretende votar por estos días
va a contramano justamente de mejorar la capacidad económica de la obra social. Bueno, los servicios públicos. La inflación ha ido por encima incluso de la media del gobierno nacional. Hay un problema de desocupación muy grave y una política que va en una línea de seguir sobreendeudando a la provincia, bajando los impuestos a las empresas mineras y petroleras. Es decir, estamos frente a dos modelos de provincia muy distintos, que es lo que estamos tratando nosotros de mostrar a nuestros votantes, que la elección del próximo 14 de noviembre tiene una relevancia muy grande, porque la conducción del radicalismo asociado al PRO en la provincia de Mendoza pareciera ser que lo es solamente para que los turistas vean la parte linda de Mendoza. Imagínate que cualquiera de ustedes, como buenos porteños y bonaerenses, bueno, creo que está Verónica por ahí, viene del sur, pero todos tienen la imagen de esa Mendoza hermosa, que uno llega con las montañas, vinos y bodegas, pero hay un 44% de mendocinas y de mendocinos que no tienen agua potable, que no tienen cloaca, que no hay transporte público, y donde las obras de los últimos 6 años de agua potable, de cloaca, lo han sido solamente en esos lugares donde económicamente se está de mejor manera. Entonces, bueno, nada, es una realidad muy opaca la que nos toca vivir hoy en nuestra provincia, y por eso no estoy muy jocoso como suelo estar cuando voy en ruta para hablar de los temas políticos, ¿no? Está muy bien. Me preocupa mucho la realidad de mi provincia. Ramón, ¿qué tal? Jazmín Mugliorini soy. Vero es mi amiga, pero yo soy porteña. ¿Cómo estás? Hola, Jazmín. Claro, vos sos porteña de raza, che. Yo soy porteña, pero no, te quería preguntar recién todo lo que enumerabas, ¿no? Estando en campaña, no puedo evitar preguntarte, digo, ¿por qué entonces le ganó con tan amplio margen, ¿no? El oficialismo? ¿Qué contexto se da en la provincia que viene de varios gobiernos ya radicales? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen una manipulación muy grande de la opinión pública en la provincia, cooptando los medios grandes de comunicación. El 61% del electorado mendocino no votó al radicalismo y al PRO en las PASO. Lo vuelvo a repetir, el 61%, lo que significa que cada vez hay un retraso más grande de este radicalismo PRO que gobierna desde hace 6 años. Y lo que sí aumentó en la provincia, y esa es una luz de alerta, tanto para el radicalismo PRO como para el Frente de Todos, es que el 9% de los que fueron a votar lo hicieron en blanco. Y un 3% votaron nulo. Y eso obedece a un hecho de falta de empatía que han tenido los gobiernos de nuestra provincia en el último tiempo. Yo creo que eso, sobre todo desde el Frente de Todos, mi partido político sigue con la misma línea de propuesta política, que de hecho le aportó casi el 25% de los votos al Frente de Todos, porque creemos que tiene que haber una propuesta política que vaya a los lugares más desprotegidos de la provincia, y sobre todo a las pymes, a los pequeños y medianos productores, constructores. Hay un sector muy grande en mi provincia que está abocado a la economía del conocimiento, por ejemplo. Y eso nosotros creemos que desde la legislación y desde la conducción política de la provincia se tiene que desarrollar. Y muy por el contrario, proponer, como propone el radicalismo PRO, que se cambie la matriz de la producción de Mendoza por una producción de tipo extractivista, minera, contaminante, que descuide la poca provisión de agua que tenemos en la provincia. Entonces, lo que yo creo es que el radicalismo y el PRO han perdido mucho terreno en la provincia. Yo lamento, Jazmín, contradecir tu opinión, pero la verdad es que no es apabullante la manera en que ganó el radicalismo, sino no, que yo no decía una opinión, decía el dato de que sacaron ventaja, salieron primero con ventaja, ¿no? Eso. Bueno, mira, lo que hubo acá fue una elección PASO, en donde ellos dirimieron su interna de sus distintos frentes. Y en el Frente de Todos hubo otra interna. Las PASO no fueron una competencia electoral. En este momento, para el 14 de noviembre, la competencia electoral es entre Protectora en el Frente de Todos, por un lado,
y Juntos por el Cambio por el otro. Ahora sí estamos en contienda electoral y creo que los pingos se ven en la cancha y los porotos se cuentan el día 14. Así que yo creo que va a ser muy distinta la cantidad de votos que va a obtener un frente y otro en este próximo 14 de noviembre. Ahora, José Luis, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola Seba, un gustazo, amigo. Respecto a esto, usted decía, bueno, da la sensación de que usted plantea una discusión en las elecciones provinciales, una discusión provincializada, por decirlo de alguna manera, quiénes tienen agua, quiénes, y que Juntos por el Cambio nacionalizó la discusión con el ahora diputado Cornejo. Digo, respecto de eso, hay una discusión que se está dando a nivel nacional que tiene que ver con el día 15, hacer un acuerdo, sentarse todas las partes, hacer un acuerdo, y una de las voces que se mostró en contra fue la de Cornejo. ¿Qué opinión le merece? Él es un señor muy irresponsable. Como colega diputado, desde que ingresó en la Cámara no ha presentado ni un solo proyecto. Como gobernador de la provincia la dejó sobreendeudada. Como diputado de la Nación, conductor del actual gobernador Rodolfo Suárez, ha ido permanentemente con los tapones de punta con el gobierno de la Nación, no logró ni un solo acuerdo, no permitió en todo su periodo como gobernador la discusión de la zona fría y de una serie de proyectos que favorecen a la provincia de Mendoza. Y vuelvo a repetir, un diputado de la Nación que no presentó ni un solo proyecto para tratamiento en la Cámara. De manera que él no es la voz autorizada de la política de Mendoza para pretender descalificar un proyecto tan importante como el que planteó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que es que el día 15 nos tenemos que sentar todas las fuerzas políticas para proponerle a la ciudadanía, al ciudadano común, una propuesta de gobierno, de participación de las distintas fuerzas políticas para lograr mejorar esto. Primero, de lograr entre todas las fuerzas políticas y económicas disminuir la inflación. La inflación no la va a lograr gobernando una sola fuerza política, ni un solo frente. Se necesita de un gran acuerdo. Y para ese gran acuerdo tiene que haber personas responsables, que no son la candidata Vidal de la capital, la verdad que le tengo mucho aprecio, pero es muy irresponsable Lilita Carrió, ni el diputado nacional Juez. Es decir, ¿a quién veo como alguien muy responsable? Al anterior presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que descalifica rápidamente esas apreciaciones mediáticas con tapones de punta, que no quieren un consenso y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para provocar políticas de Estado que permitan, como por ejemplo en mi provincia, que el boleto de colectivo no se lo aumente como se lo pretende, que la provisión de los servicios públicos lo sea cuidando el interés económico de los usuarios y consumidores, que los precios dejemos de pensar que es solamente un problema de emisión monetaria, sino que lo es del fuerte poder dominante que tiene un grupito de 12 empresas que producen los alimentos, de 6 empresarios que distribuyen en 6 supermercados. José Luis, es decir, necesitamos una fuerza política fuerte que logre consenso para encaminar la economía de la Argentina. La fuerza política fuerte dentro de la provincia y nacional, el proyecto de los 10 puntos del diputado Massa así lo indica, ¿no? Pero ahora, y se está hablando mucho de precios, de los formadores, de la avaricia de los formadores y de la inflación y de cuánto hay de cierto que los formadores de precios son los que hacen subir la inflación cuando los empresarios en verdad, y de esto sabés mucho por tu trabajo como abogado, con los consumidores y demás. Sí, claro, quieren ganar, pero también quieren las cosas claras para poder seguir ganando, contratando gente, ampliándose. O sea que si vamos todos para el mismo lado, en definitiva, ¿no? Al parecer hay como una mirada negativa del que vende las cosas porque es el culpable de la inflación y la macroeconomía, ¿cuánto tiene que ver para que ese que forma el precio se sienta seguro? Ahora con el control de precios, ¿qué esperas que suceda? Te estoy mezclando muchas cosas. Si querés contame lo anterior y después vamos a hablar del control. Primero me gustaría saber tu opinión acerca de la inflación y los formadores de precios. Me gusta, Karim, porque vos marcás 3 puntos. A ver. El primero, el de un acuerdo político, porque si no hay un acuerdo político entre las dos fuerzas,
existe el doble mensaje. En algún programa a lo largo de estos 2 años hemos conversado con vos de que en una pareja, cuando tienen un hijo y la pareja se pelea, el doble mensaje a los hijos les genera mucho daño. Pero eso era Alberto Cristina, no era... No, mentira. Pero hemos usado esa figura, hemos usado, me hago cargo. Pero bueno, está bien, se entiende. ¿Oposición, oficialismo? Bueno, a ver, continuemos. Yo hablo de la época en plena pandemia, cuando el radicalismo pro desconocían la pandemia, desconocían el valor de incorporar vacunas en la Argentina. Bueno, es decir, no todos. Bueno, se entiende, pero apoyaron la ley de vacunas, o sea, apoyaron. Al principio estaban todos de novio, hablando de la pareja. Estaban ahí todos de acuerdo. Y después, bueno, se entiende. El que gobierna y el otro reclama. Pero... No te interrumpo, no se José entiende. Luis. No se entiende. ¿Listo? No, pero Cari, yo sé lo que me decís, pero no se entiende. Okay. No se entiende. Porque no es el que gobierno... Porque cuando estás en una pandemia, es un tema de Estado y una pandemia es un tema mundial. Entonces, cuando alguien tira piedras tan fuertes como que la vacuna es un veneno, como que se tira para abajo aquello que incluso no se conoce ni cómo llevar adelante, es de mala calidad. Y la política de mala calidad no permite tomar decisiones políticas que mejoren la condición para que haya una economía sana, estable, que se pueda terminar con la inflación. ¿Por qué la inflación es un tema muy difícil de encarar? A ver. Primero porque la política está dividida en 2 frentes, no hay fuerzas del medio. Nuestra fuerza política, que nació como una fuerza del medio, es muy difícil que se pueda sustentar en el tiempo. Después te pregunto. Entre los 2 frentes... Claro, entre 2 frentes se tiran tanta porquería que genera tanta grieta, es muy difícil llegar a procesos conciliadores. Por eso la propuesta del presidente de la Cámara, Sergio Massa, tiene un color de mucha seriedad. Porque cuando vos proponés hacer una política de Estado, nuestra propuesta como partido político, por ejemplo, es que la defensa de la competencia, la lealtad comercial y la protección del derecho de los consumidores tiene que ser un ente autárquico, independiente, en donde el poder político no meta la cola del diablo. Entonces eso permite esa independencia para que esas empresas que han logrado monopolizarse, ser oligopolios, y algunas incluso oligopsonios. Oligopsonio es cuando se apoderan desde la compra a la góndola, como la leche la Serenísima, que hemos hablado en muchas oportunidades. Tienen el poder total de la cadena de comercialización. Claro. Entonces, la única manera de combatir a esos monopolios que imponen si hay abastecimiento o no, si hay producción o no, qué precio va a tener el productor en la tranquera de su campo y en la góndola, son esas empresas. Para que eso pueda tener un control verdadero, no puede estar la Secretaría de Comercio en el ámbito del Ministerio de la Producción. Hay que ser claro. Segundo, nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo que se designen los jueces en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Y eso no hay manera de que se logre porque las empresas no quieren que se trate. Ahora recién hemos logrado, pero después de una fuerza muy grande, que se trate el etiquetado de alimentos. Bien. Tema para la próxima sesión. Exactamente. Pero ni hablar del etiquetado de huevos, por ejemplo. Porque las empresas que tienen granja no les importa ni el bienestar animal, ni el conocimiento que tenemos que tener los consumidores. Espérate, esa me la perdí. ¿No es obligatorio el etiquetado de huevo? No, pero cuando se venden en cadena, sí. No, eso es un proyecto que hemos presentado para que produzca 2 efectos. Uno, que es el bienestar animal. Si ustedes vieran cómo se crían las gallinas desde que nacen hasta que... Es desagradable, hasta médicamente insano. Seguro. Y eso está ocurriendo en nuestro país. Y entonces, las 5 granjas, 5, no hay más, que tienen la posición dominante de la comercialización de los huevos en la Argentina, no dejan que se trate ese proyecto. ¿Son 5? ¿Qué te quiero decir con esto, Karin? Que políticamente tenemos que tener un acuerdo para producir hechos desde el Estado, actos de gobierno, que permitan gobernar hacia el futuro estos problemas que una sola fuerza política no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Juntos por el Cambio, el radicalismo asociado al PRO, que ya no es el radicalismo originario, protege los intereses económicos de los bancos porque no quieren que los créditos suba, tengan una solución, protegen el interés económico
de aquellos que producen grandes daños con los incendios forestales, no quieren que haya un aporte en plena pandemia de las grandes fortunas para asistir a la pandemia y a los barrios populares. Es decir, hay dos fuerzas políticas que representamos intereses muy distintos. Entonces, lo que propone el presidente de la Cámara, Sergio Massa, es algo que tiene lógica. Bien. Tiene la posibilidad de acordar en determinados temas para que esa contraposición de intereses que representamos en los dos frentes puedan resultar en un hecho que produzca algo que todos anhelamos, que baje la inflación. Bien, bien, bien. Diputado. Sí, para eso se necesita un acuerdo político. Diputado, hablando de acuerdos, en la sesión del martes va a haber un tema muy importante, dos temas, en realidad dos proyectos que están vinculados, pero que tienen que ver con los trabajadores de viñas, vitivinícolas y demás. ¿Cuál es, diría usted, que es el punto principal en qué va a cambiar la aprobación de esa ley para los trabajadores? Mirá, es central, pero central. Los trabajadores de viña son personas que trabajan de sol a sol al día de hoy. Y los contratistas de viña. El contratista de viña es un contrato especial de tipo laboral que se hace con personas que trabajan haciendo las labores de la viña en condiciones climáticas que generalmente son muy adversas y generan un deterioro de la salud de las personas muy prematuro. Entonces, el principal proyecto que es modificar la ley jubilatoria es que puedan acceder a la jubilación a los 57 años. Y en el caso de los contratistas, que en vez de cobrar durante 10 meses, como lo dice la ley ahora, es que puedan cobrar 12 meses del año para evitar el sobreendeudamiento. Vos imaginate que estar 2 meses sin ingresos en una familia produce un efecto que es devastador, ¿no? Y sobre todo, cuando hay políticas en una provincia como la nuestra, por lo menos, en donde se puede estar en pandemia, no importa, se ajustan los valores de la provisión de electricidad, del transporte público, bueno, todo lo que dije al principio, sin importar los ingresos de la familia. Entonces, esto va a traer una mejora sustancial de equilibrar el fiel de la balanza con el resto de los trabajadores en las provincias vitivinícolas. Es una ley muy importante. Por último, antes de que se termine el año, ¿va a haber algún encuentro de la Comisión de Consumidores, José Luis, crees? ¿Cómo viene? Y ojalá, ¿y qué tema sería a tratar? Mirá los puñitos. Y ahora que sos del kirchnerismo, pues tiene que sí o sí entrar una, así como de una, bien, power. Tanto laburo previo. Yo me desespero porque funciona la Comisión de Consumidores, pero es administrada por el radicalismo PRO y lamentablemente el presidente de la comisión no la convoca, no tiene su interés. Imagínate vos que pudiéramos tratar... Pero se hablan por teléfono. No, porque no, él la puede convocar y nosotros asistir. ¿Sabés con qué gusto yo daría un quórum para que se traten los temas en la Comisión de Defensa del Consumidor? Bueno, ya como va a lo llegar. Es el Código de Consumidores. Sí, el código. Son temas tan grosos, pero ¿qué pasa? Cuando vos sacás leyes que reconocen derechos de los usuarios y consumidores, le restás la capacidad económica de empresas que le hacen trampa a los consumidores. No van a tratar servicios públicos de telefonía celular como ley, no como DNU. No van a tratar el sobreendeudamiento familiar, porque el sobreendeudamiento está marcado directamente con los bancos, entonces las entidades financieras. Hay intereses económicos muy fuertes que no permiten el tratamiento de las leyes de los consumidores. Es más, si me escuchara el diputado Mestre, que es el presidente de esa comisión, yo ruego que él tenga la capacidad de convocar la comisión para que funcione, y si no logra dictámenes, que logre discusiones, porque los consumidores, lo que tenemos que plantear en la sociedad sobre los temas. Bueno, perfecto. Ojalá el diputado Mestre fuera en línea de proteger el interés de los consumidores. Buenísimo, José Luis, te mandamos un cariño grande. Ya vamos a tener oportunidad de despedirte, de que ya termina el mandato, ¿no? Y bueno, poder empezar una nueva etapa y hablar de eso también. Pero por ahora quedan unos meses de trabajo y esperemos semanas de comisión y la sesión. Chau, Dipu, que estés muy bien, mendocino. Es un gustazo grande haber estado en el programa con ustedes. Lo mismo digo. Hasta luego.
Bueno, así las cosas. Estaba ahí el reclamo puro, con la oposición, a puro reclamo de lo propio, de su provincia y de lo que tiene que ver con lo nacional, y poniendo en relieve este pedido de juntada, el acuerdo al que pretende el oficialismo a través del proyecto del diputado Massa para encontrar puntos en común en temas urgentes, que ya los vamos a tratar desde distintos lugares, ¿no? Desde la educación, desde la economía, la energía y demás. Puntos en común para sacar el país adelante. Estábamos con alcohol cero al volante. Ayer hubo una comisión en la que quedó de seguir buscando voces que den más datos, porque en algún momento se había mezclado conveniencia o no conveniencia del alcohol porque pedía un diputado el giro a la Comisión de Salud, cuando muchos de los que estaban allí dicen, no, momento, acá lo que se está pidiendo es un reordenamiento del alcohol al volante, no claro, que es un alimento, el vino, sabemos, y que con criterio es algo que sí, porque también hubo diputados vinculados, hablando de provincias vitivinícolas, ¿no?, al vino, que claro, planteaban la situación de que es una bebida que se consume, por ahí es parte de nuestra cultura, que se consume en cualquier comida, almuerzo, cena, y que también iba a afectar por ahí a el comercio, que también estuvo muy golpeado por la pandemia, ¿no?, lo que tiene que ver con lo gastronómico. Pero bueno, es una discusión que va, me parece, por otro carril, porque acá se está hablando de carriles de seguridad vial, concretamente. Y habíamos planteado que actualmente la ley plantea y permite circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre, 0,2 para motocicletas, y que lo que plantea este nuevo proyecto es que la tolerancia sea directamente cero, que no haya 1 gramo de alcohol en sangre. Alcohol en sangre, no, directamente, y lo que hace es agravar las penas, ¿no? Plantea prisión de 2 a 5 años e inhabilitación de 5 a 10 años. Se fija también entre 1 y 3 años de prisión si el conductor que tomó alcohol produce lesiones, y el doble en caso de inhabilitación para manejar. Y según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2018 hubo 5.493 muertes en siniestros viales. Es un número muy alto. Se toma de 2018 también porque después 2020 ya después bajó obviamente mucho las cifras por una cuestión de que por pandemia la gente no estaba circulando, no había circulación. El 60%, vamos a la siguiente placa, el 60% de las personas fallecidas tenían entre 15 y 45 años. Y lo que plantea también la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la siguiente placa es que el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales. O sea, es altísimo el número de la presencia. En 1 de cada 4 siniestros viales, el alcohol tuvo el 25% de la gente que tiene un siniestro vial tiene alcohol en sangre. Tiene alcohol en sangre. No sabemos si es que le hizo efecto, pero sí, es un factor imposible de desdeñar. Aparte es muy joven, el 60% de las personas entre 15 y 45 años, que son gente muy joven. Bueno, y ahí está el último dato que dice que los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años. Yo me acuerdo, cuando era chica ya el alcohol al volante mata, esa frase que nos quedó grabada, ¿no? Sí, de la publicidad. Luchemos por la vida, la asociación civil. ¿Y eso hace cuánto que está ese tema, no? Esa publicidad que yo me la acuerdo era chica. Sí. Me parece que el alcohol y el tema del manejo está claro. Siempre se habla, ¿no?, del conductor designado. Digo, no se está hablando ahora, de no tomar alcohol. ¿En tu generación lo ves eso más claro? ¿Hay conductor designado cuando salen con amigos? Che, yo soy el conductor designado. O a ver quién tomó menos lleva el grupo. No, yo creo que hay una realidad que se da en torno a... Por ahí en Capital, dentro de Capital, es más fácil a veces moverse que en provincia. Y sobre todo muchos amigos que viven en provincia y la salida es en Capital. Claro. Digo, ahí es cuando me parece que el tema del alcohol es un problema. El que empieza por ahí a repartir, pero hay gente que va a distintos lados. Me parece que ahí sí hay un tema del problema del alcohol, que por ahí es,
en 2 horas me voy, bueno, corto ahora. O no tomo más. No, porque la salida también a la noche está el alcohol presente. Más lógico. que por ahí un taxi entre 3, pero vas de Moreno a es imposible, claro, por eso digo. Y bueno, te sale pero más caro. Está bien, pero digo, si hay todos que tomaron, entender ¿no? Me parece que el tema Uber ayuda un poco. Sí. ¿No? Porque también el tema en provincia Claro. es el tema remis, ¿no? Digo, las No tenés el taxi distancias- en cualquier esquina, ¿no? Exacto. No, eso está claro. Digo, las distancias son, dependiendo obviamente del lugar donde se vive. Hay ciudades en la Argentina, que se yo, el caso Rosario, que tiene alcohol cero para el conductor, desde la época en que el ahora fallecido Miguel Lipschitz era intendente de la Claro. ciudad. Por lo cual hace muchísimos años. Esto también lo que busca es que... Hay controles, ¿no? Ayer Muchísimo. Laurita Serra contaba de que en Córdoba hay un montón de controles para el alcohol cero. No, muchísimos. Y esta me parece Ay, que pero lo que dice que busca es controlan mucho. que sea homogéneo. Exacto, Si no- que el Estado baje una línea clara. Sí, una sí, línea sí. concreta. Digo, si Bueno. no, vamos a suponer, no sé, las ciudades de la costa. Digo, son ciudades chicas, ¿no? Que Sí. son, sacando Mar del Plata, Sí. otras ciudades son más chicas. El tema de la distancia no existe en esa Claro. discusión. Así Sin es. embargo, tenés muchos accidentes. Así es, así es. Vamos a retomarlo en algún momento. Este es un tema abierto que ha tenido lugar en la Comisión de Transporte de ayer, comisiones que de a poquito se van dando, con un protocolo que ya se conoce, presencialidad pura, y lo tengo al diputado esperando ahí. Todo un señor. Ese sillón y esa mesa, sí hablar. Vamos a presentar la provincia, dale. ¿Qué diría ese sillón? Carlos Heller, diputado, ¿cómo va? Todas cosas buenas, Karin, todas cosas buenas. Debates, acuerdos y las comidas. Me acuerdo que en pandemia nos dijiste acá, con mucho protocolo y cuidado, sobre todo la burbuja en la que uno se repartía para laburar y para vivir, era la mesa de transmisión, la mesa de la comisión, la mesa del escritorio y el mismo escritorio de ahora. Así es. Qué bueno, diputado. Bueno, hablemos de economía. A ver si nos Bueno. explicás de qué forma este control de precios va a poder bajar la inflación o por lo menos que no siga subiendo. Cuando acá los que escuché hoy una crítica quieren bajar todo. No, un producto de la canasta o de lo que tiene la empresa para ofrecer. Entonces están todos que dicen desabastecimiento, escuchamos que dicen por ahí. Va a pasar. Gravísimo. Tu visión, por favor, Carlos. Bueno, sí, cómo no. A ver, mi visión creo que no va a sorprender a nadie porque de esto hemos hablado infinidad de veces. Este gobierno fue elegido en el año 2019 y tenía una propuesta clara que era lograr desendeudarnos y mejorar la situación de los que menos tienen. El presidente y la vice siempre hablaban de empezando por los de abajo, por los que peor están, y con una clara consigna de que los ingresos tenían que ganarle a los precios. Tuvimos en el medio todos los temas de la pandemia y el gobierno ha venido tratando de lograr ordenar eso en un proceso muy difícil, extraño, porque ha logrado, yo diría, ordenar el resto de las variables de acuerdo a lo que está presupuestado en el presupuesto que aprobamos a fines del año pasado, menos el tema de la inflación, el tema de los precios que extrañamente no responde a ninguna de las causas que históricamente se han utilizado para explicar por qué aumentaban los precios. No es por el dólar, porque lo que se importa, hoy leía una declaración del presidente de la Cámara Argentina de Comercio que hablaba de la incidencia de los insumos importados, y en realidad la incidencia de los insumos importados debería ser bajar los precios, porque el dólar con el que se importa ha ido por detrás, bastante por detrás de los índices de inflación. Así que eso no es. Pero hay un control, hay una barrera. Yo entiendo que es el dólar barato, el dólar oficial, pero sigue siendo difícil poder conseguir... No para importar, Karen, no para importar. Mirá los volúmenes y vas a ver que se importa muchísimo. Bien. El gobierno pone limitaciones, yo creo que lo hablamos el otro día. No hace mucho que no te tengo yo.
No, pero el otro día en una nota aquí con tus compañeros, sí, estuvimos hablando del tema de las supuestas trabas. ¿Sabés lo que hizo el Banco Central, la Comisión de Valores y demás últimamente? Limitar que no se podía pagar por importaciones que no se realizaban. Es decir, estableció que se podían pagar las importaciones que se realizaban o aquellas que tenían fecha cierta de embarque de no más de 30 días. Parece que no fuera una limitación tan grande para que lo que hace falta importar realmente se pueda tener. Y si mirás los niveles de lo que se ha importado a lo largo del año, vas a ver que muchísimo, que ha crecido incluso muchísimo si lo comparamos con el 2020 y si lo comparamos con el 2019, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es por ahí. Tampoco es porque las tarifas de los servicios públicos han incidido negativamente, porque no se han aumentado. Tampoco es por el costo financiero, porque el costo financiero ha bajado a menos de la mitad de lo que era en el 2019. Las tasas de interés que hoy pagan las empresas están muy por debajo, insisto, bastante por debajo de la mitad de lo que pagaban en el 2019. Tampoco ha sido por los salarios, porque las paritarias se han cerrado todas en el primer semestre de acuerdo a la expectativa fijada en el acuerdo, en el presupuesto. Tanto así que hubo que reabrir todas las paritarias para ajustarlas a lo que aumentaron los precios. Es decir, la locomotora han sido los precios, no los salarios. La locomotora del aumento han sido los precios y los salarios han ido de atrás tratando de recuperar y de no perder más valor. Uh-huh. ¿Por qué aumentan las cosas? Evidentemente aumentan porque hay una cosa que se llama puja distributiva. Evidentemente aumentan porque hay un problema que se llama concentración económica. Evidentemente aumentan porque hay una cosa que se llama formadores de precios. Evidentemente aumentan porque el gobierno no ha logrado poder analizar con profundidad lo que se llama las cadenas de valor. Es decir, todos los procesos que van desde el productor de base, voy a seguir con mi ejemplo más fácil de entender, del tambero que ordeña la vaca, a el sachet de leche en la góndola. ¿Qué pasó? Que el tambero dice que no le alcanza lo que le pagan y los consumidores dicen que no pueden pagar lo que vale el sachet. En el medio debe estar el problema, en lo que se llama la cadena de valor. Entonces, cuando vos mirás y ves, por ejemplo, que la leche, el 70 o el 80% son dos empresas, que los productos hechos con harina, fideo, qué sé yo cuánto, el 70% es una o dos empresas. Y así, la mayoría de los productos de consumo masivo, uno dice, bueno, una de las cosas que habría que hacer es habilitar la posibilidad de una diversidad de oferta para que haya más competencia de verdad, por ejemplo. Por eso la ley de góndolas, que cuesta aplicarla porque hay resistencia, para todo hay resistencia. Por eso la necesidad de promover, por ejemplo, que en las góndolas empiecen a aparecer productos hechos por empresas pequeñas y medianas, por la agricultura familiar, promover diversas formas que tiendan a desmonopolizar, porque si no, lo que te queda es rendirte. Es decir, bueno, ellos son los poderosos, ellos son los que imponen la regla. Tampoco podríamos aceptar esta cosa absurda de que los precios aumentan porque hay controles, como algunos intentan decir, como que si no se controlara, entonces no aumentarían. Así que me parece que el gobierno lo que hace es intentar poner en modo pausa el tema de los precios, partiendo de que el control de por sí no va a resolver el problema, para poder discutir a fondo todo esto que yo acabo de decir, que tiene que ver con la conformación de los precios y tratar de trabajar sobre las distorsiones de esos precios y tratar de lograr que efectivamente los salarios le ganen a los precios y las condiciones de vida de la gente mejoren, porque de eso se trata del objetivo de las políticas públicas. Si eso no se logra, las políticas públicas terminan siendo insuficientes o fracasando. Bien. Así que, ahora, es muy grave que nos digan inmediatamente va a haber desabastecimiento.
y se enojen cuando le digan, bueno, si hay desabastecimiento, aplicaremos la ley de abastecimiento. Porque las leyes están hechas para aplicarse, pero no hay que aplicarla porque sí, hay que aplicarla si se producen los fenómenos que justifican que se apliquen. Carlos, me gustaría hablar más en extenso de abastecimiento y escuchar también lo que dicen, para contrastarte de lo que dicen los empresarios a que vos me des tu opinión. Hacemos una pausa chiquitita, te servís un cafecito, nos encantaría tenerte acá si te lo servimos nosotros, pero vamos a buscar al nuestro y volvemos enseguida. Dale, ¿nos esperás, Dipu? Yo busco otro, dale. Dale, ya volvemos enseguida. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Sin duda que los artistas pasaron momentos muy difíciles en la Argentina y en el mundo en función de los recortes de esa presencialidad que de alguna manera es casi indispensable. Nosotros tiene que ver con todo lo institucional, artístico, cultural, identitario. Tenemos distintas áreas y nuestro quehacer es eso, es diverso. Tiene que ver con el patrimonio, con las artes. Tenemos una orquesta, un museo, el departamento de visitas guiadas que muestra el hermoso Palacio Legislativo, que es parte fundamental de nuestro patrimonio material. Nosotros llevamos nuestros libros, se le entregan libros a la gente, se le permite el acceso también a tecnología. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica G5 Salto. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El derecho a la información que tienen los consumidores. Esto no solamente está en la Constitución Nacional, sino que también está en la Ley de Defensa del Consumidor. Quien gane las elecciones tendrá que hacer cumplir el rol que tenga que cumplir, pero sin obstaculizar la posibilidad de que el gobierno nacional cuente con un presupuesto para el ejercicio. Nosotros en 4 años de gobierno macrista cerraron más de 100.000 pymes y vimos cómo se sucedió un industricidio en nuestra república. De lunes a viernes. Estamos en el aire. Aquí estamos en el análisis con el diputado Carlos Heller, presidente de la comisión, de vuelta con el cafecito, muy bien, Dipu. Yo estoy con el mate cocido, mis compañeros no sé qué hicieron. No, estamos con agua. ¿No fue a buscar nada? No fuimos a buscar nada. Chicos, ¿qué pasó? Para acá estamos. Bueno, lo importante... Cumplir la consigna, Karen. Muy bien. Trata de hacer algo ameno. Viste que acá no te pisamos, te llevamos un poco la contra, porque si no le ponemos un poco de pimienta y aparte nos ponemos del otro lado también, ¿no? Y en la oposición le hacemos lo mismo. Yo la oposición, las veces que tomé tus palabras para decirle a algún diputado de la oposición, porque se trata de eso, del cruce. ¿Qué dice Copal? ¿Qué dicen las cámaras alimenticias de todo esto? Que va a terminar todo saliendo caro, que va a haber desabastecimiento porque están produciendo con un precio ficticio. Más allá también de la avaricia de muchos, no estoy hablando de los consumidores, que dame 15 papel higiénico, me llevan al mayorista, arrasan los que pueden, dejando góndolas vacías y no pudiendo reponer porque con ese precio por 90 días no les conviene. ¿Cómo se hace para convivir con esto y lograr un punto intermedio entre el control que lo debe haber y que ellos puedan producir y ganar lo propio y pagar lo que corresponde? ¿Quién quiere que no? Al revés. Yo creo que si funcionan las cosas como tienen que funcionar, van a producir más y van a vender más. Feletti lo definió con una frase, dijo, tienen que ganar por cantidad, no por unidad. Sí. Es decir, la Argentina sigue teniendo, a pesar de que ha mejorado muchísimo, un 35 y pico, casi un 36% de capacidad instalada ociosa. Quiere decir que tiene todavía más de 1/3 de sus máquinas paradas. Por lo tanto, si hay más demanda y todo eso se pone a producir, los costos tienden a bajar porque el aumento de volumen hace que la incidencia de los costos fijos sea menor. La salida es para arriba, no para abajo, no es ajustando, es creciendo. Ahora, si se le da un peso más a la gente y vía precios hay una reapropiación, y por eso hablo de puja distributiva, esto no tiene arreglo. Por eso yo dije antes, y no lo dije al pasar, el tema es quién es la locomotora y quién es el vagón. Acá los precios aumentan porque suben los salarios, o los salarios van corriendo detrás de los precios tratando de no perder posición. Está claro que es esto último. Está claro que ha aumentado la pobreza. Está claro, hoy uno lee en los diarios estas declaraciones que vos acabas de decir y al lado dice, un hogar necesita 70.000 pesos por mes para no ser pobre. Entonces, dejémonos de embromar, hay que juntar las dos noticias, no se pueden separarlas y verlas como si fueran cosas que van por carriles distintos, son una sola. Mirá, acá hay un problema básico. Toda esta gente tiene
la variable del ajuste como ley, como eje de sus conceptos. En la economía vos tenés siempre, yo ya lo dije otras veces y lo repito porque, bueno, hay que repetirlo. En una casa, en una empresa, en un país, vos tenés ingresos y tenés gastos. Cuando tenés más gastos que ingresos, no hay magia. Tenés que vender dólares. Para clase media. Bueno, el que tiene dólares. Claro. Una es aumentar los ingresos. La otra es tomar deuda. Y la otra es ajustar el gasto. Entonces, en la Argentina, tomar deuda pareciera que no se puede, necesitamos desendeudarnos. Aumentar los ingresos es difícil discutirlo con gente que firma un compromiso que jamás votará una ley que implique crear un impuesto o aumentar impuestos, como están haciendo los candidatos de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, en realidad lo que ellos están diciendo es que la única forma de resolver esto es ajustando. Como eso no rinde, digamos, paga poco la consigna de que la solución es ajustar, entonces se disfraza de todas estas fraseologías, pero en definitiva lo que ellos plantean es ajuste. Ellos plantean que la gente tiene que ganar menos, porque ganar menos no es solo el sueldo de bolsillo. Ganar menos es desarmar la legislación laboral que protege a los trabajadores. Ganar menos es desarmar el sistema previsional. Ganar menos es que la seguridad social deje de tener todas las fortalezas que tiene. Ganar menos es que todas las políticas públicas que permiten que existan servicios públicos se desmantelen. Todo eso es ganar menos. Entonces, de verdad, Karen, ¿quién puede estar en contra de los consensos? Yo soy una persona de diálogo, pero por definición. Me pasé la vida trabajando en una organización cooperativa que básicamente es una organización de consenso y de diálogo, porque cada uno de nosotros vale un voto, porque no hay preeminencia del capital sobre la gente, no hay forma de acumular poder si no es convenciendo. Así que yo soy una persona de la cultura del diálogo por excelencia. Pero cuando vos tenés concepciones diametralmente opuestas, el consenso es una cosa muy difícil y como a mí me gusta repetir, lo difícil no es ponerse de acuerdo en los qué, sino en los cómo. En los qué, todo el mundo te va a decir, queremos pleno empleo, queremos que la gente el sueldo le alcance, queremos servicios públicos de excelencia. Ahora, todo eso termina en la discusión de los cómo, y la discusión de los cómo te lleva a con qué recursos, quién los pone, de dónde salen, y esto se discute en el mundo entero. Mirá, pareciera que me voy del tema, pero los voy a distraer un minuto más porque ustedes me abrieron la posibilidad. Estaba acá leyendo un informe de Gita Gapinath, esta economista que hoy anunciaron que dejaba de ser la economista jefe del Fondo Monetario porque vuelve a Harvard y qué sé yo cuánto, que ha presentado un informe que se discutió en todas estas reuniones que se realizaron mundiales, de los gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué aparece acá? Les quiero leer un parrafito nada más, porque es muy largo. La peligrosa divergencia de las perspectivas económicas de los países sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. Para un momento. ¿Sabes por qué es importante esto? Para entender cuán trascendentes son las cuestiones globales, que a veces a nosotros nos parece que son problemas de gestión local, de mayor o menor eficacia, pero cómo están condicionados y enmarcados en cosas que suceden en el mundo. Ya sé, me vas a hablar de los alimentos, me parece. No, te voy a hablar de algo peor. A ver. Se prevé que el producto agregado del grupo de las economías avanzadas, es decir, los países grandes, los países centrales, recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en el 2022 y la supere en un 0,9 en el 2024. Es decir, nos está diciendo que recién en el 2024 los países centrales van a recuperar, van a estar un poquito por arriba de lo que estaban previo a la pandemia. Sí. En cambio,
se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo, excluida China, ellos la ponen acá y la sacan porque es un país grande, pero sigue estando en la lista de los emergentes, se mantenga en 2024 un 5,5 por debajo de las previsiones prepandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en las mejoras del nivel de vida. Es decir, que estos que analizan la economía mundial están diciendo que los países como la Argentina, el futuro que tienen es que en 2024 todavía van a estar un 5% por debajo de lo que tenían antes de la pandemia. Bien, Carlos. Sin embargo, la situación nuestra no es esa. Y este año nosotros estamos creciendo por encima del 8%, en el presupuesto estaba previsto el 5%, es decir que tenemos un buen resultado. Eso va a mejorar la situación fiscal porque genera mayores ingresos fiscales, va a permitir entonces un mayor gasto. El año que viene está previsto que la economía crezca un 4% sobre lo que va a crecer este año. Quiero aclarar que yo creo que va a terminar siendo arriba del 8%, yo creo que va a estar arriba del 8,5%, más cerca del 9% que del 8%. Esa es mi opinión. Vamos a ver, lo dejo dicho acá grabado y después lo vemos cuando se conozcan los datos de fin de año. Entonces, hay una cantidad de políticas públicas que están funcionando, tratando de recomponer los 6 años, que son los 4 años de la gestión de Macri y los 2 años de la pandemia. Y me parece que tenemos por delante, con estas políticas públicas, la posibilidad de que el país salga de esta situación, que por eso les leí lo que les leí, de cuál es la perspectiva mundial, para que entendamos en qué situación está el mundo. Ahora, espérate, no te extiendas mucho, que tenemos los tiempos y están mis compañeros que no hicieron una sola pregunta todavía. Termina el concepto, porque me odio cortar así, pero dale. Una más. Los precios internacionales de los alimentos, que vos recién creías que te iba a hablar de eso, han crecido enormemente, como en general han crecido los commodities. Muchísimo. 30% subieron en el mundo. Y una de las explicaciones que nos dan por qué suben los alimentos en la Argentina es por ese aumento de los precios internacionales. Con lo cual la Argentina terminaría siendo, los argentinos y las argentinas, los que vivimos en este país, terminaríamos siendo víctimas de las ventajas que tiene el país. Algo está mal. Hay que desacoplar los precios internacionales de los precios locales. Hay que acordar con quienes exportan que al mercado interno hay que venderle sobre la base de los costos internos y no sobre la base de los precios internacionales. Si no, no tiene solución la cuestión, porque cuando los argentinos ganen como los franceses, podrán pagar la carne como la pagan los franceses, pero si no ganan como los franceses y la carne cuesta como en Francia, va a haber que dejar de comer carne. No, muchachos, igual estoy segura que los cortes que venden afuera están bastante más caros de lo que pagamos acá, aunque acá estamos cada vez peor. Carlos. Porque van los cortes más caros, sí. Abrimos, dale. Basta, abrimos. De Cayón acá y acá la pequeña Jazmín. ¿Cómo le va, diputado Soledad Cayón? ¿Cómo está? Pequeña, grande. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, usted. Bueno, respecto de esto, más allá de la discusión de la inflación, el otro punto o el otro talón que tiene la economía argentina es el empleo. Usted lo decía, bueno, la capacidad instalada falta un tercio, pero lo que también se ve es que la mayoría de los sectores de la industria están creciendo, pero el empleo no crece al mismo ritmo de cómo va creciendo la industria. Aparecen estos planes o estos proyectos, el decreto del otro día del presidente de la Nación que toma el proyecto de ley del diputado Sergio Massa para hacer el traspaso, ¿no?, de los planes sociales a el empleo formal. Digo, pero ¿eso alcanza para cuántos puntos bajaría de desempleo eso? Bien, a ver, primero, ¿cuándo es el punto más bajo de desempleo que usted recuerda de la Argentina? 2012, 13, 6%. Sí, más o menos. ¿Qué había en este momento? Un gran crecimiento de la economía, mucha demanda. Los empresarios toman, si ven claridad en que lo que van a producir va a tener mercado. El principal problema que a un empresario le preocupa es tener a quien venderle lo que produce. Después quiere más rentabilidad, quiere más seguridad de que no tener leyes que le puedan complicar. Todo eso también existe, pero el primer tema, 6% era la inflación en los últimos años de la gestión de Cristina, 6-7%.
Entonces, el pleno empleo o el crecimiento del empleo se va a producir si efectivamente la gente tiene más plata, consume más. Acá han denostado esto de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, no hay otra manera de resolverlo. Porque los trabajadores lo que tienen es un enorme déficit de consumo y no van a ir a comprar dólares, ni van a ahorrar, van a consumir. Y eso va a generar que los empresarios tomen trabajadores que se van a convertir en nuevos consumidores. El gobierno lo que hace con este proyecto al que usted menciona es permitir que por un tiempo determinado lo que el Estado le está pagando a esa gente que no tiene empleo forme parte de su remuneración para abaratarle el costo al empresario que lo va a tomar. Le está diciendo, si toma un empleado desocupado de este sector, este empleado entra con este subsidio de su sueldo por un X tiempo. Y por un X tiempo su aporte a la seguridad social se lo vamos a disminuir. Ese es el ofrecimiento y ese es el camino que hay que transitar para poder salir de esta situación. Si se logra, entramos en ese círculo virtuoso que yo digo, de convertir a gente que está en los niveles debajo de los niveles de subsistencia, convertirlos en trabajadores con sueldos valorables que le permiten aumentar sus niveles de consumo y nos permiten fortalecer esa rueda positiva. Creo que de eso se trata y creo que ese es uno de los ejes de estas políticas que se están queriendo implementar. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliarini lo saluda. El lunes se reúne... ¿Cómo estás? El lunes se reúne la comisión que preside usted, la de presupuesto. Sí, señor. Recién me tuteaste y sí, me trataste usted. Sí, voy por Carlos directamente. Y uno de los temas principales que se va a tratar, que imagino que, bueno, no imagino que va a ir a la sesión, es el tema de esta condonación de deudas de hasta 100.000 pesos y la extensión de la moratoria. ¿Hay acuerdo para ese proyecto? Porque me acuerdo que cuando se presentó, la oposición había presentado otro proyecto planteando también el beneficio de 100.000 pesos para quienes cumplen, no para quienes tienen deudas. No, creo que lo que hay, a ver, es un matiz de lo que vos decís. Creo que la oposición lo que está planteando es agregar un beneficio para los que cumplen. Es decir, está diciendo, bueno, no premien solo a los que tienen deudas, denle un premio a los que cumplen. Ahí entra también a mí a veces esas propuestas me sorprenden un poco, porque son las mismas personas que dicen 10 minutos antes o 10 minutos después que hay que achicar el gasto y hay que achicar el déficit. Pero cuando tratan un punto concreto están proponiendo aumentar el gasto. Yo entiendo que uno puede decir que hay que premiar a los que pagan, pero eso lleva a suponer que los que no pagan porque son malos, son perversos y no quieren pagar, y no es reconocer que los que no pagan es porque están en una situación de dificultad y lo que se busca es darle una facilidad para que puedan pagar. El que pagó es porque pudo y el que no pagó es porque no pudo, básicamente. En el medio habrá algún pícaro que podía y no pagó y por ahí se beneficia con esa moratoria. Pero lo que se está buscando con estos procedimientos es poner dentro del sistema a la mayor cantidad de gente posible haciendo una moratoria, diciéndole acá tiene, vení, empezá a pagar, empezá a aportar, no vas a tener multa, no vas a tener castigo, todo lo que estaba dando vuelta te lo perdonamos, pero empezá a cumplir. Es un programa que entra dentro de las generales de los conceptos de la inclusión. Es lo mismo que cuando se va al trabajo registrado. El trabajador que empieza a ser un trabajador registrado tiene un estatus diferente que el que tenía hasta ese día. Son todas medidas que hay que verlas como parte de un paquete de medidas que apuntan en la misma dirección. Siempre se puede más, porque es infinito. Yo les digo a algunos con los que hablo del tema, mirá, tengo una carpeta así de grande de pedidos de cosas que tienen que ver con el proyecto de presupuesto, así. Y si las agarro de a una, todas son justas, todas son atendibles, todas traen de por sí alguna mejora para alguna cosa, para alguien, para un pueblo, para un camino, para una escuela, para lo que se te ocurra, para un hospital. Cuando las sumás,
tenés que ver cómo haces y entonces llega el momento de tomar la decisión de las prioridades y hasta dónde se puede y cómo haces una cosa que funcione, que sea viable. Así que yo no sé qué va a hacer la oposición. Yo sé que el orden del día fue consensuado con la oposición, Jazmín. Sí. La Comisión de Presupuesto va a tratar los temas que se consensuó con la oposición que se traten, como en la sesión del día siguiente se va a tratar los temas que se consensuó con la oposición que se trate. Es decir, que después de lo que pasó hace un par de semanas, hubo discusiones, reuniones, etcétera, y se llegó a este acuerdo de tratar estos temas, tanto los que vamos a tratar nosotros en la Comisión de Presupuesto, como los que se van a tratar al día siguiente en la sesión, donde además vienen de otras comisiones. Bueno, se va a tratar el tema del etiquetado, que quedó en suspenso, y hay un montón de puntos en el orden del día que se van a tratar en esa sesión. Carlos, hablando de acuerdo, es el tema de por estas horas, porque una vez que lo lanza Sergio Massa, vienen las reacciones. No es una gran novedad. Bueno, él trabajó en esto desde hace mucho tiempo, no solo él, distintas figuras del gobierno, incluso el presidente de la Nación, vino a hablar acá de un gran acuerdo y la mesa en la que se tienen que sentar todos. La cosa es que siempre por una cosa u otra no va para ningún lado. Porque o no son las condiciones o no es el momento, como dice ahora la oposición, sobre todo después de la pérdida de poder que tuvieron después de las PASO, y ahora hay que ver si revierten para las generales. Pero me gustó, hay una parte que no me acuerdo quién lo dijo, pero la oposición más acordada era Lustó y Larreta. Al resto lo dejaron medio afuera, pero mencionaron a esos dos nombres como que son muy plausibles de poder sentarse en la mesa. ¿Qué crees que va a suceder con ellos y con los más duros? Varias cosas. Primero, Larreta dijo ayer que él creía que era inviable, ya tomó distancia de esa adjudicación de su rol de negociador. Dijo que no había, que esa posibilidad no la veía. Cada uno también tiene, como en el Don Pirulero, atiende su juego, y él tiene también sus propios conflictos con los más duros de su espacio, y entonces están todo el tiempo debatiendo. Si no se ponen duros, pierden por derecha con Milei, y entonces si se ponen duros, bueno, son todas especulaciones. Por eso creo que Massa, cuando habla, y el presidente cuando habla del tema, dice después de las PASO, cuando desaparezca un poco del escenario el tema de la especulación electoral, probablemente se den otras condiciones para un diálogo que en el medio de la cuestión electoral aparece como más compleja. Primera cuestión. Segunda cuestión, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Si lo que se va a buscar es un consenso de los grandes objetivos como país, creo que eso es fácil de lograr, porque no va a haber diferencia, todos van a querer lo mismo. País de pleno empleo, un país que se modernice en todo lo que se tiene que modernizar, un país que aumente los niveles de las exportaciones con valor agregado, un país que resuelva los problemas, por ejemplo, de vivienda, que tiene un sector muy grande. Es muy fácil ponernos de acuerdo en los qué. Ahora, como todo eso después hay que ponerle los cómo, y los cómo terminan siempre en políticas. Y ahí aparece una divergencia que a mí me parece compleja de saldar, cuando unos dicen hay que desregular todo y hay que dejar que el mercado adjudique, y otros decimos no, el mercado no puede ser el responsable de adjudicar, el representante del conjunto de la sociedad es el Estado, y ese es el que tiene que actuar, porque el Estado actúa para equilibrar y proteger a los más débiles, porque si no, en la mesa, los más débiles siempre están en desventaja. Mirá, tomá los sindicatos. ¿Quiénes quieren convenios colectivos de trabajo? Los trabajadores. Los empresarios quieren acuerdo por empresa, no quieren convenio colectivo de trabajo, porque si dividen la negociación, tienen más chance de acordar de manera más favorable. La unión hace la fuerza no es una frase retórica, es una realidad. Por eso, en los países donde los trabajadores están organizados, los sindicatos son fuertes y demás, las negociaciones con las patronales son distintas que donde no hay organización sindical. Es decir, siempre
siempre los que buscan leyes, los que buscan protección son los débiles, porque los fuertes no necesitan protección, son ellos los que imponen la regla. En todos los órdenes pasa eso. Si no hubiera políticas impositivas, la acumulación de riqueza en ese 1% obsceno que exhibe cifras de riqueza, insisto, obscena, sería aún mayor. Entonces el mundo se debate. De todas formas hacen lo que quieren bastante esa gente. Y, obvio, no, seguro que hacen lo que quieren. Son los que controlan todo, ponele. Sí. Pero vos fijate, Karen, que hasta ahora, porque todo se vincula. Mirá, durante la administración Trump, sí, los Estados Unidos salieron del acuerdo del medio ambiente, sí, por ejemplo. Claro. Con lo cual se paralizó todo el tema de la posibilidad, sin Estados Unidos no se puede avanzar. Sí, la inmigración. La inmigración trabó la posibilidad de la implantación de un impuesto global a las tecnológicas, incluso con amenazas a los europeos, diciéndole, si ustedes ponen ese impuesto, nosotros dejamos de permitir que los productos europeos entren en Estados Unidos. Sí, claro. Con China, boludo, también. Con Corea. Cambió el gobierno de Estados Unidos y empezó otra etapa. Sí. Se abrió otra negociación. Estados Unidos volvió a la reunión del cambio climático y ahora tenemos en los próximos días una reunión importantísima a la que va a asistir nuestro presidente. Se está hablando de este impuesto del 15% base para las multinacionales, para que de una vez por todas empiecen a pagar algo. Se empiezan a discutir temas que hace no más que 2 años parecían prohibidos y que jamás iban a estar en la mesa de discusión. Bien. Ese es el camino. El Fondo Monetario nos dio le dio al mundo 650.000 millones de papelitos de anotar, que sirven porque son convenciones que permiten que se apliquen. En la práctica, a la Argentina le equivalen a un descuento del 10% de la deuda que teníamos, porque 4.000 y pico de millones son un 10%. Ahora se está hablando de un nuevo fondo que se reasignaría con aportes que harían los países centrales, que han recibido cantidades enormes de esos fondos, mucho más de lo que necesitan, y se abre la posibilidad de que se pueda recibir otro número que algunos hablan de 6.000, el equivalente a unos 6.000 millones de dólares, que también podrían ser aplicados a fortalecer la reserva del Banco Central, que podrían ser aplicados a seguir avanzando en las cancelaciones, en fin, ya se verá. Es decir, se están abriendo posibilidades que hace muy poquito tiempo parecían absolutamente cerradas, y que a mí me hacen tener una visión un poquito, si vos querés, voy a decir, menos optimista, para no decir pesimista. Bien. Un poquito menos. Fue por la negativa, un poquito menos pesimista, ahí está. Carlos, gracias. En el medio de la entrevista quería preguntarte algo pero no lo voy a hacer porque me va a matar mi productor. De la emisión monetaria. ¿Me lo puedes hacer en 30 segundos? ¿Por qué la emisión monetaria? Están diciendo la oposición y muchos economistas clave que está haciendo justamente piso para la inflación. Y te iba a leer algo de Guita Gopinath, que opinó algo de la Argentina, que dijo que las expectativas se mantienen como desancladas debido a la mayor dependencia del financiamiento monetario. Guita, la que acabas de mencionar, Gopinath, la economista jefe del fondo. En el 2019, emisión monetaria 0, inflación 54%. La emisión monetaria es uno de los factores. ¿Y tiene algo negativo? Decime si tiene algo negativo. Olvídate entonces de lo que es inflación si ustedes no consideran, si vos no lo consideran. ¿Qué es lo que tiene de negativo imprimir tanto billete? Eso quiero aprender, quiero saber. Tiene que tener una relación con el país, con la producción. Claro. Lo que pasa es que acá nos han llevado a una falsa opción de que la cantidad de pesos tiene que ser equivalente a la reserva, porque le metieron a la gente la idea de la convertibilidad. La cantidad de circulante tiene que tener una relación con el Producto Bruto. Si la economía crece, es razonable que crezca la cantidad de etcétera. Nosotros tenemos que crear una cultura de ir saliendo del bimonetarismo, y te voy a decir un aviso, te voy a pasar un aviso. Dale, mira, si el año pasado les creíste a los que dijeron que iba a haber una devaluación,
y compraste dólares a 195 pesos, perdiste un montón de guita en relación a si hubieras hecho un plazo fijo a tasa en cualquier banco del sistema financiero. No, no te hablo de lo mío porque hoy estoy con un día terriblemente negro justamente por ese tema. Así que te agradezco mucho, Carlos. Que estés muy bien. Cualquier momento me voy al Credit Cop, te lo juro. Te mando un beso. Bien recibida. Te mando un beso, claro que sí. Gracias, de verdad. Gracias, diputado. Porque hay muchos temas que, claro, uno puede leer y me ayuda a entender, ¿viste? Esta historia de la emisión. Pero claro, son distintas miradas, ¿no? Es uno de los puntos que favorece a la inflación y él dice, no, en tal año no hubo ninguna inflación porque la inflación es multifactorial, no es solamente por la emisión, pero la cantidad de que estamos emitiendo no ayuda a que haya más inflación. Le pregunté esto a Heller, terminamos a las 6:30, pero por eso mismo no le dije. De todas formas es una discusión que veníamos teniendo. Hablamos de los 10 puntos básicos de los que habló el presidente de la Cámara Baja en declaraciones periodísticas a la cadena CNN, al Mundo, en la cadena norteamericana, claro está, creo que fue Camilo, ¿verdad? El programa de Camilo. Y vamos a ver la primera parte y lo mencionamos, dale. Acuerdos alrededor, como bien decía usted, de los temas de deuda. Argentina tiene inexorablemente que restringir al Estado a tomar deuda en los casos en los que hay inversión en infraestructura, en educación, en los temas que tienen impacto intergeneracional y salir de la lógica en la que los gobiernos toman deuda para financiar gasto corriente, porque eso va a ser a la fortaleza de la moneda, pero además va a permitir tener previsibilidad de largo plazo. En el año 2002 la Argentina tenía aproximadamente 2 millones de programas sociales que de alguna manera funcionaban como una herramienta o como un paliativo por la pérdida de empleo que se produce en la implosión del año 2001. En el año 2015, luego de una curva de recuperación del empleo, habíamos llegado a apenas 150.000 programas sociales, pero en el año 2019 ya superamos los 800.000 programas sociales y con el advenimiento de la pandemia y la caída que tuvimos en la Argentina y en el mundo del empleo, se superó el 1 millón de programas sociales. Hoy el presidente, casualmente, firmó un decreto para reconvertir los programas sociales en programas de empleo, que lo que permite es que esa ayuda, ese aporte que hace el Estado, sea tomado como parte del salario del trabajador y el empleador complemente ese salario, tenga un beneficio impositivo en materia de lo que son impuestos de la seguridad social, y el trabajador pueda realizar su aporte y tenga su seguro. Ese es un tema que claramente la salida hacia el empleo requiere de acuerdos y de política de largo plazo. Para que el mundo entienda en esta entrevista dada al canal CNN de qué manera la Argentina está trabajando para hacer esta transición de una pobreza muy creciente y que la pandemia ha terminado por desbordar, ¿verdad? Y ahí hablaba del plan Puente del Empleo. Claro, el plan Puente del Empleo, que es esto que presentó el diputado Massa, que se transformó en un decreto presidencial que establece un proceso sobre algunos planes sociales que tienen una especie de formación laboral, que ya van teniendo una especie de formación laboral, para que puedan entrar al trabajo, al empleo registrado, y de esa manera empezar a hacer un proceso, y el plan social se transforma, lo que el Estado aporta, se transforma en parte del salario que va a ganar esa persona durante un tiempo establecido. Eso lo que hace es, por un lado, genera que el costo para el Estado es más o menos el mismo, más o menos porque para la empresa hay un beneficio, obviamente, pero para el Estado lo que tiene que aportar, lo que sale de las arcas para pagar el plan social es más o menos lo mismo, pero genera que por otro lado ese trabajador que cobraba, por ejemplo, en el programa Trabajar 16.000 pesos, va a pasar a cobrar un salario que es mayor a los 16.000 pesos, con lo cual va a tener un excedente que va a empezar a consumir, que es esto que decía Heller. Va a empezar a ahorrar tal vez en la medida que pueda. En la medida que pueda, pero vamos a Depende suponer... del contexto familiar, por Vamos supuesto. a suponer que viene de un proceso de necesidad, con lo cual va, antes de empezar a ahorrar... A consumir. Va a tener que suplir necesidades que hasta ahora no pudo, con lo cual va a empezar a consumir. Con eso se genera ingresos a través del pago de los impuestos, el IVA, por ejemplo. Sí. Y eso hace que empiece a funcionar. Es muy importante también entender esto, digo, la capacidad instalada de la Argentina, como se dijo antes,
está en un 65%, con lo cual ahí tenés el dato bueno que tiene mucho para crecer. El dato malo es que te frena inversiones porque tiene mucho para crecer todavía. Bueno, ese porcentaje que falta para empezar a trabajar necesita mano de obra. Y ahí es donde apuntan estos procesos que tienen que ser más a largo plazo, claramente. Que ya tuvo una prueba piloto también con algunos sectores, ¿no? Con la economía regional, sí, de con cosecha, los trabajadores agrarios, claro, agrarios. Que es lo que se conoce comúnmente como trabajadores golondrinas, que era lo que sucedía. Tenían un plan social y entonces no entraban al trabajo formal. Claro, que hubo marchas de productores, ¿se acuerdan? Que decían, perdí no sé cuántos limones porque no logré contratar suficiente personal para... Claro, porque lo que te decía era que perdías, el proceso era, bueno, si vos entrás al trabajo formal, perdés el plan social, y el plan social es durante todo el año y el trabajador golondrina va... 3 meses, capaz. 3 meses a recolectar papa a la zona de Balcarce, por ejemplo, y después se vuelve a su casa y tiene que salir a buscar otra producción. Bueno, de esa manera... Decía, bueno, yo no voy a perder el plan social, que es con el sustento de mi familia durante todo el año. Bueno, ahora lo que sucede es que no se pierde el plan social, entonces el trabajador va a la cosecha de papa, después irá a otra zona del país, digo, y se va moviendo sin perder el plan social, hasta que empiece a encontrar en el trabajo formal todo el proceso productivo como para no necesitar del plan social. El plan social es un paliativo para alguien que no tiene trabajo. Según esta idea, este proyecto es... vamos a hablar concretamente, porque la idea se transforma en decreto debido a esta necesidad urgente de ponerlo en marcha. Sí, claro. Pero el día de mañana tiene intenciones de ser una ley aprobada aquí en el Congreso. Bueno, de la Nación. Acuerdo a lo que hablaban cerca de Massa, me parece, no sé si vos planteás lo mismo, decían que era algo complementario, como que no es que el decreto iba a anular pero que le da la legitimidad, por supuesto, el ser votada acá. Claro, lógicamente, sí, ¿no? eso seguro. Bien, bien. Segunda parte. El tema educativo. Inexorablemente somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento, y así como a la luz de la revolución industrial nació un sistema educativo que establecía módulos, presentismo, uniformes, horarios que estaban asociados a la salida del alumno, del educando hacia la fábrica. Hoy tenemos que construir un sistema educativo asociado a esta revolución de la tecnología y el conocimiento de la que todos somos convivientes. Tema medio ambiente. Hace poquitos días participé del G20 de presidentes de parlamentos y Argentina, como usted bien sabe, es acreedor en materia ambiental y deudor en materia financiera, y claramente esa sostenibilidad a la que contribuye ambientalmente Argentina en el orden global y que tiene ahí en las emisiones de metano, producto de la cantidad de cabezas de ganado que tiene la Argentina, una alarma encendida, requiere que tengamos una política en materia de ley de bosques, inversión en todo lo que tiene que ver con captura de emisiones de metano para poder sostener esos niveles que Argentina tiene ambientalmente. No tengo ninguna duda de que la economía argentina tiene vectores enormes para crecer, para recuperarse en el mercado interno, que representa el 70% del Producto Bruto Interno, pero además también para aumentar la facturación a partir de la mejora de sus exportaciones. Cuando uno mira la ley de agroindustria que hoy está en marcha, en discusión en el Parlamento, calcula que podemos aumentar entre 14 y 18 mil millones de dólares en 3 años las exportaciones, agregándole valor al campo, a las proteínas. Cuando uno mira el sector hidrocarburos, uno calcula que podemos ir entre hidrocarburos, minería e hidrógeno, podemos ir en 3 años a más de 15 mil millones de dólares de inversión. Es decir, la economía argentina tiene instrumentos, el turismo, la generación de inversión pública, 2,5 puntos del Producto Bruto el año que viene van a estar afectados solo inversión pública a partir de una decisión del presidente de incluir en el presupuesto mucho de lo que ustedes llaman New Deal, de reactivación a partir de inversión pública y generación de empleo. Y entonces, inexorablemente, la economía argentina tiene potencial.
Bueno, esa es la gran vidriera, ¿no?, que da el presidente de la Cámara al mundo, a esta cadena internacional de noticias con base en los Estados Unidos, que tiene aquí también su trabajo, su filial, y de forma de crecimiento, como decía el diputado Heller hace un momento, de crecimiento constante en distintas áreas y dando a entender por qué seguimos siendo ya no lo que se llamaba granero del mundo, pero sí en la cuestión energética, sí, hay mucha materia prima e industrialización para hacer, ¿no? Él hablaba del campo, de la cuestión ambiental, lógicamente, de los hidrocarburos, de hecho hay una ley de hidrocarburos que acaba de mandar, en consonancia con el litio y con el hidrógeno. Fíjate que arranca esta parte de la entrevista hablando de el sistema educativo. El sistema educativo. Como puntapié inicial para todo ese proceso, dar un proceso de cambio del sistema educativo, de entrada del sistema educativo del siglo XXI. Reforma total, porque está entrando un proyecto así, ¿no? Claro, pero digo, como que es el proceso, por lo menos lo que más se entiende es que es el proceso, el inicio está en el sistema educativo para poder ir transformando, y después plantea todos esos sectores donde la Argentina tendría, o supuestamente por lo menos entiende que hay, ventajas competitivas. Digo, todo lo que decías de la ley de hidrocarburos, todo lo que es la economía verde, esta cosa de el Estado apoyando el crecimiento del sector privado, en que hacía referencia a que sucede en los Estados Unidos comúnmente. Siempre el mejor caso de todo eso es Internet, es un invento financiado por el Estado de los Estados Unidos. Sin ese financiamiento no hubiese sido muy difícil. Bueno, digo, respecto de ese lugar, entonces se para en ese lugar para decir, bueno, nosotros queremos esto. Pero parte me parece que es importante y que tiene que estar en la base de la discusión de estos famosos puntos, el tema de la educación y de cómo la Argentina se planta para las nuevas generaciones entender el proceso económico que viene hacia adelante. Dice, de hecho, es el primer punto, la cuestión educativa en la lista de propuestas para sentarse en la mesa de acuerdo, construir un sistema educativo del siglo XXI, comprensión de esta era digital que nos obliga a tener una mirada a largo plazo de la Argentina. Sí, suena maravilloso, suena absolutamente necesario y suena también la urgencia de atender a las necesidades de cloacas, por ejemplo, que hay en tantas provincias, ¿no? Sí, claro. Al mismo tiempo, porque cubrir esas necesidades de forma urgente y al mismo tiempo preparar un grupo de personas para este presente, ya no para el futuro. Sí, de hecho el tema de educación con lo que fue la pandemia, hubo cuántos proyectos que hablamos acá de tema conectividad, de tema trayectorias, ¿no? Hubo un montón de... De hecho, trayectorias ya es ley, claro. Claro, pero acá un montón creo que es más de profundo, ¿no? puntos, claro, más... que se estuvieron tocando y siempre se hablaba de, bueno, que faltaba por ahí un marco más grande que encasillaran como todos, no parches, pero cosas muy puntuales. Sí. Bueno, esto es mucho más ambicioso, ¿no? Exactamente. Estoy leyendo viste que había un hashtag Camilo Massa de las distintas opiniones y básicamente, bueno, tiene que ver con más señales de lo que va a ser estas ideas de Sergio Massa en un futuro cercano, de aquí desde la Cámara de Diputados, y quien te dice en un futuro más lejano. La tercera y última parte. La identidad de un gobierno la define la agenda de gobierno. Más allá de la cuestión discursiva, obviamente en política las cuestiones discursivas o las cuestiones de prejuicio ideológico, digamos, determinan algunas cosas, pero el fondo de la agenda de un gobierno lo define la acción, lo que hace. Y este es un gobierno que a los trabajadores de clase media argentina les bajó impuestos con el impuesto a las ganancias, que el gobierno anterior había prometido y no cumplió, más de 1.200.000 trabajadores. Este es un gobierno que le bajó a las pymes el impuesto a las ganancias al 25%. Este es un gobierno que cambió la matriz del sistema tributario de los profesionales con el monotributo. Cuando usted en algún momento de la entrevista me hacía mención al tema de las cosas que no contamos, yo creo que efectivamente a nosotros nos falta potencia para contar el esfuerzo por imponer la agenda de clase media que la Argentina tiene y necesita. Y que en todo caso es un error nuestro, que tenemos que asumirlo como tal, mío y del presidente, y de tratar de trabajar para identificar esa agenda de la Argentina con la agenda del gobierno. Hablo mucho con el presidente,
y nunca aparece, digamos, la discusión del 23 como un tema que nos vaya a poner ni siquiera en tensión dentro de la coalición. Nosotros tenemos que llegar con un gobierno que logre la mayor confianza de los argentinos, con un frente de todos que logre la mayor credibilidad posible entre los argentinos, y después las cuestiones de candidaturas en una coalición son secundarias porque lo que definimos son roles y tareas en la administración del gobierno y en la representación de la sociedad. Pero me parece que el contexto en el que estamos hoy en la Argentina, con una crisis primero por el fracaso de Macri, agravada por la pandemia, y una situación que de alguna manera nos puso a nosotros en un test, en un negativo en el test electoral, nos obliga a pisar la pelota, a escuchar a la gente y no estar pensando tanto en términos personales, sino más bien en términos de gobierno. Bueno, resaltando lo importante de los últimos proyectos de ley que se han convertido en ley, en definitiva, que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, que se bajó el impuesto a las ganancias a más de 1 millón de trabajadores, se lo redujo a las pymes un 25%, cambió la matriz de tributo a los monotributistas, que así lo decía. Son los logros, claro, de autoría de estos proyectos, que en verdad son proyectos que vienen de gobierno para que se trataran acá en Congreso y que ya son ley, que les facilitó la vida a muchos en estas épocas de gran crisis. Bien. Entonces, vamos a repasar los puntos de este acuerdo que propone el presidente de la Cámara. Y ahí decíamos, mira, en el primero, construir un sistema educativo del siglo XXI, lo que mencionábamos recién, ¿no? Comprensión de esta era digital que nos obliga a tener una mirada a largo plazo de la Argentina. Romper la idea de pobreza cristalizada, ¿no? De los pobres acá hay que ayudarlos y hay que dejarlos ahí, ¿no? Es esa idea de pobreza cristalizada que se quede como un juicio ya definitivo. ¿Cómo se rompe? Saliendo del esquema de los programas sociales, ir al esquema de programas de empleos, capacitación laboral, como les veníamos comentando, con el proyecto Puente al Empleo, que ya entró aquí en la Cámara de Diputados. Sustentabilidad a largo plazo respecto de la matriz de endeudamiento, no tomar deuda para otras cuestiones que no sean infraestructura o instrumentos de desarrollo intergeneracional. Esto lo estábamos hablando, desarrollo intergeneracional, hablando de educación también. Lo hablábamos los otros días, qué significaba. La deuda se toma para cuestiones de infraestructura necesarias, como de hecho se prevé que va a crecer el país a partir de la construcción pública y privada. Por lo tanto, ahí sí se puede tomar deuda sabiendo que ese dinero va allí, no a planes u otras cuestiones como lo hubieron en este último tiempo de necesidad. La matriz exportadora y la potencia del sector agroindustrial, y esto se refería en el reportaje también, aprovechar la potencia de su producción, de la producción de proteínas, para agregarle valor y trabajo argentino, dando solvencia desde la balanza comercial, lo que hablamos siempre con las provincias. Aquí estamos, sí, somos con Campo Rico, tenemos energía, tenemos formas de que en nuestros suelos y agua y aire sea maravilloso, respirable y genere cuestiones naturales, pero al mismo tiempo necesitamos valor agregado para comercializar, para estar a tono con las exigencias y las competencias que tienen otros países como el nuestro, pero que producen más. ¿Qué más? Energías, tanto las tradicionales como las renovables, como sus productos primarios mineros, agregarle valor para la generación de dólares y empleo. Se habla, por supuesto, de no solamente sacar el litio, sino producir las baterías, como a modo de ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Presupuestos mínimos ambientales acordados. Argentina es deudor desde lo financiero, pero es acreedor desde lo ambiental. Y hay que encontrar, como dijo el presidente, de hecho hace muy poquito, un punto de equilibrio para que se cuantifique lo que ponen los países en vías de desarrollo. Yo, esperemos acá un segundito y les quiero preguntar. El otro día escuchaba que en Misiones tienen como un bono verde. Sí. Es buenísimo eso. ¿Tiene que ver con ese ejemplo que te estoy diciendo con esto de el cambio? Nosotros tenemos toda la potencialidad en cuanto a cuidar el medio ambiente, pero tenemos deuda, por lo tanto equilibremos por ahí. Bueno, es parecido, digo, es para que se entienda, los estados o los privados pueden emitir bonos que signifiquen algo. En el caso de Misiones generó un bono verde, que es un mercado que existe en todo el mundo, en el cual... Contalo, es buenísimo. Claro, en realidad es un título, es un instrumento financiero que está apalancado en la generación de oxígeno. Entonces
Entonces, por ejemplo, todas las actividades humanas generan dióxido de carbono. Entonces, para compensar, algunas actividades pueden compensar generando oxígeno y otras actividades compensan comprando estos bonos. Por ejemplo, un banco genera dióxido de carbono, entonces no puede compensar generando oxígeno, pues no produce nada que genere oxígeno, entonces compra estos bonos verdes. Estos bonos verdes, ¿quiénes los producen? Los produce, por ejemplo, un productor misionero, agropecuario, que en realidad en su tierra, en vez de ponerse a sembrar algo, lo que hace es un monte de árboles. Perfecto. Vos dice, bueno, de hecho el gobernador misionero mandó acá 115.000 millones, pidió. Vamos a ver qué dice Heller en el presupuesto con este pedido, ya que quieren nuestra selva, cuidémosla, bueno, sale plata cuidar la selva. Bueno, de esto estábamos hablando. Poner las últimas placas que ya nos vamos, al menos mencionamos los puntos. Regulación, incentivos fiscales y procesos de desarrollo capital humano para ser exportador de talento y de conocimiento, la famosa economía del conocimiento, sí señor. Autorregulación y autocontrol de la política de los 3 poderes de Estado. Esto es tener, bueno, como dice el párrafo mayor, control en cada uno de los poderes y seguimiento para que la estabilidad que pretendemos tenga mecanismos que permitan señalar a aquellos que se desvían. Lógicamente, controlar el Estado. Cambio de nuestro servicio exterior, entendiendo que el mundo ha cambiado, y un nuevo acuerdo federal, no solo desde el punto de vista fiscal, sino uno que defina responsabilidades y recursos en el marco de un proceso de desconcentración que necesita el país. Esto es la famosa abrámonos al mundo, desconcentremos, que es una de las cuestiones que Massa viene diciendo desde hace también tiempo. Señores, hasta aquí todo por hoy. Tendremos más información parlamentaria con los compañeros. Gracias, Has. Gracias, David. Por favor. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau.